Bueno, ahora sí, regresando a lo que es el motivo por lo que estoy acá arriba parado, no era para dar un anuncio, era para compartir la palabra de la semana. La vez pasada que me tocó subir, hablé de, pues casi fueron como pedradas y combinado con una enseñanza, ¿no? Hablando de que se celebró ayer y que andaban ciertos predicadores ahí, inclusive cristianos, defendiendo el Halloween. Yo lo veo en el Facebook cuando veo los comentarios de predicadores que dicen, los que están en contra dicen, qué interesante cómo defienden tan fervientemente celebrar y buscan excusas y manera de, motivaciones y medias y que razones y etcétera para justificarlo, cuando es bien fácil saber que no está bien. Y eso fue de lo que hablamos la vez pasada. Más que nada fue tirar la pedrada y a ver a quién le pega y en el YouTube, y es que lo suben, ojalá y no lo suban, pero bueno. El día de hoy voy a hablar algo contrario a lo que hablé la vez pasada, porque la vez pasada fue más que nada como de corrección, pedradas, etcétera. Hoy voy a hablarles sobre lo opuesto, que es la reconciliación. Me quedaba pensando yo cuando lo que despertó esa predicación de la vez pasada fue un comentario que hizo, si recuerdan, Jesús Adrián Romero y todos los otros apóstatas como él que andan ahí tirando la pedrada o tirando, ¿cómo se diría?, torciendo las escrituras y según ellos justificándolas. Y luego me quedaba pensando yo, pues, ¿qué pasará con gente como él o los que piensan igual que él? Evidentemente él es una persona que yo creo que por más que le digan la razón, no va a razonar. A eso parecen las cosas, pero hay gente que de repente piensan como él o hacen cosas como él, le llamamos a veces un resbalón, o cometen un error, ya sea bíblico o humano, y especialmente en la posición que están, es muy difícil regresar a obtener la confianza de la gente. No es tan fácil agarrar y decir, sabes que la regué y voy a corregir. Especialmente la gente, el cristiano en la congregación, porque somos muy dados a siempre tirar una pedrada. O como dice un dicho por ahí, el ejército cristiano es el único que termina de matar a sus heridos, en vez de que sea lo opuesto, lo que le llama a la Biblia el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros vemos ciertas personas, bueno, todos podemos decir que somos culpables de pecar. Simplemente hay niveles, como nosotros lo juzgamos, como seres humanos los juzgamos por niveles. Especialmente lo juzgamos dependiendo del nivel donde está la persona. Si es un hermano que de repente viene una vez al trimestre y hace algo, luego lo justificamos, decimos, bueno, es que casi no viene a la congregación, se lo entendemos. Pero si es alguien que está en un nivel alto en la congregación y comete lo que sea, se le atraviesa a alguien y le grita y lo ve un hermano que iba en el otro carro, que el hermano qué pecador, y empiezan los chismes y los rumores, ¿verdad? Tendemos a ser así, y ese es un problema que existe en la iglesia, porque tenemos nosotros un estándar al que queremos nosotros llegar, y ese es el estándar de Jesucristo. Nosotros estamos queriendo llegar a ser como Él, excepto que nosotros no queremos ser, queremos que todos los demás sean, menos yo. Así actuamos dentro de la iglesia. Sí, todos deben de ser como Jesús, menos yo, no, es que yo soy humano. Pero todos los demás no. Voy a la iglesia y mira fulano, mira mengano, mira, ¿y tú qué? No, yo no, es que yo soy un trabajo, el Señor está trabajando en mí, está en un proceso, y los demás no. O sea, es que yo tengo 3 años en la congregación, el Señor todavía está trabajando conmigo. Pues está trabajando con todos. El problema es que decimos,
todos ya deben de haber alcanzado esa meta, menos yo, no, ténganme paciencia. Entonces somos los que agarramos y tumbamos al herido en vez de levantarlo al herido. La Biblia no enseña ninguna parte de tumbar al herido. Aunque se malinterpreten ciertos versículos, en ninguna parte menciona de terminar de tumbar al herido. Dice todo lo contrario. Inclusive es una realidad que todo el creyente va a caer en pecado. No significa que se justifica, sino simplemente es una realidad. Porque lo hace alguien de fuera, lo hace algún compañero de trabajo, algún familiar que no es creyente. ¿Y qué hacemos? Lo ignoramos o lo justificamos o lo tratamos de ayudar, pero lo hace un hermano de la iglesia y la mitad se van en contra y la mitad lo defienden, creyendo que ellos también cumplen con ese estándar, y no es así. En Gálatas 6, versículos del 1 al 3, nos marcan una pauta de cómo debemos de nosotros ser respecto a eso. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y aquí hacemos el paréntesis, vosotros que sois espirituales. Entonces, en primer lugar, si uno cae en una falta, alguno es sorprendido, dice, le está hablando a ustedes que son espirituales. Si no eres espiritual, en primer lugar, no tienes por qué estar metiendo tu nariz. Y tú, si eres espiritual, te está diciendo qué hacer: restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa es otra parte donde en el Nuevo Testamento ya no empieza a hablar la ley de Moisés, habla de la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Como les decía, ¿no? Decimos: ay, es que todos deben de ser santos, pero yo soy un trabajo en proceso, todavía no se preocupen por mí, no me molesten porque el Señor está trabajando en mí. Hasta el día que nos muramos va a seguir trabajando en nosotros. Entonces nos está diciendo ahí, marcando una pauta, dice: en primer lugar, no te jactes tú de ser más allá de lo que crees ser. Porque hay unos que se creen súper espirituales siendo nada, siendo recién llegados, gente que nunca habla, que nunca dice nada, nunca se sube a predicar, nunca, pero el día que comete un hermano un pecado, ahí están encima de él. Eso le llamamos en la iglesia, en términos coloquiales, le decimos el chismoso. Inclusive en la ley, en la Torah dice: no andes de chismoso. Y es un castigo inclusive andar de chismoso. La ley de Jesús era esta. Muchos dicen: ¿cómo interpretan la ley de Cristo a diferencia de la ley de Moisés? Y entonces decimos: no, es que la ley nunca pasa. No, la ley fue amplificada. Fue inclusive más estricta con Jesús. Donde le decía, lo criticaban por el sábado, y él decía: el sábado el hombre no fue hecho para el sábado para el hombre, dice, y me es lícito hacer el bien. Entonces, en vez de nada más una ley en papel, como dicen los abogados, dicen: hay una diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. La ley de Cristo es el espíritu de la ley. La ley de Moisés fue hecha para marcarnos la pauta de cómo no cometer errores y cómo sí vivir una vida correcta. Eso es lo que hace. Si recuerdan o si hacen un estudio de la ley de Moisés tiene lo que le llaman los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. No sé si saben a qué se refiere. Los negativos son el no harás, no tendrás dioses ajenos, no esto, no lo otro, no allá. Y los positivos dice sí y sí. Y si haz esto, y cuando haces esto, haz lo otro. Le llaman los mandamientos positivos, a diferencia de los negativos. Pero todo eso tiene un propósito, o sea, tiene un motivo, que es marcar cómo debemos de vivir. Cuando vino Jesús a la tierra, nos dice: encima de eso, yo todavía les digo, dice, inclusive nos pone hasta un mandamiento nuevo. Pero esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es más allá de la ley de Moisés, donde la ley de Moisés alguien cometía un error y la manera de reconciliarse era un sacrificio, lo sacaban del pueblo, lo castigaban, lo regañaban, y parece que el creyente hoy en día, especialmente el que vive en la supergracia,
quiere castigar al hermano con la ley de Moisés, pero nunca, pero quiere vivir bajo la ley de Cristo, bajo la gracia. Ay, no, a mí no, conmigo no se metan. Es que el Señor me perdona de mis pecados. Pero tú sí estás bajo la ley de Moisés, A ti, si tú pecas, te voy a correr acá del pueblo y vas a ir a cumplir tu condena. Como que no, ¿verdad? Nos está diciendo aquí, Pablo nos está diciendo, si ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es donde dice, haz a los demás, o como dice el dicho, en español no recuerdo cómo va, pero a los demás como quisieras que hicieran contigo, ¿verdad? Que hagan, haz. Eso me acuerdo mucho porque cuando lo estudié eso estaba al otro lado y discúlpenme, pero a veces recuerdo los versículos en inglés, son más prácticos a veces para mí. HP, no, a otros que saben que estudiaron en inglés la Biblia también se les hace a veces más práctico aprendérselos en otros idiomas, pero es así, o sea, considerándote a ti mismo. Cuando restauras a un hermano caído, debes de hacerlo de la manera en que si tú estuvieras restaurándote a ti mismo, tomando esa consideración. No como cuando a un niño regañamos, o si un niño hace algo malo, regañamos, o a veces le pegamos, le damos en la mano, le damos en la boca, le damos en las nalgas, o le damos donde sea. No, una vez, depende de la seriedad del pecado, es donde le damos, ¿verdad? Porque si nos contesta, pues le damos en la boca, y si nos contesta más feo, le lavamos con jabón. ¿Verdad? Y si agarra algo que no queremos, cuando están bebitos que van a agarrar el sartén, le pegas en la mano. A eso es a lo que me refiero, no que le pego a mi hijo primero en la boca, luego en la mano y luego en la nalga. Sino dependiendo del castigo, dependiendo de la falta es el castigo. Pero aquí tenemos que nosotros decir cómo nos marca la pauta la Biblia que debemos de restaurar al hermano caído, diciendo, ¿sabes qué? Que lo tengo que restaurar a él como si me hubiera pasado a mí. Porque cuando lo consideras de esa manera, ya no puedes tú agarrar y empezar a levantar el chisme, ya no puedes agarrar y entonces empezar a murmurar y decir, fulano de tal hizo. Estás diciéndote, ¿sabes qué? Si lo hizo él, lo voy a restaurar como si me hubiera sido conmigo. Inclusive, ahorita se me fue el versículo, no lo apunté, ahorita me llegó a la mente. En Proverbios, hay un Proverbios que dice que el que guarda el secreto de su hermano hace un amigo, o sea, te está diciendo que es más sabio, es más prudente si alguien comete un error y tú lo vas a restaurar, que te quedes callado. Así decía Salomón. O sea, es mejor. Porque fíjense qué curioso, cuando alguien comete un error en la iglesia y otra persona lo quiere ayudar y empieza a hablar, ahora los dos son culpables. Aunque ya nada más por asociación, la segunda persona ya quedó involucrada en el problema. Pero ¿qué hacemos? Y ha sucedido muy a menudo aquí en esta congregación durante muchos años, que a veces alguien comete un error y ahí van uno que otro encima, y empiezan el rumor, y empiezan los chismes, y el pastor anda tratando de calmar los chismes y calmar los problemas, porque fulano, si tú vives en playas y no es ni tu primo, ni tu amigo, ni tu nada, y el otro vive ahí en la presa, ¿a ti qué te anda importando el chisme? ¿Verdad? También en 2 de Corintios 5:18. 2 de Corintios 5:18 también nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, fíjense, el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es un ministerio. Fíjense, nada más así, es un ministerio. No es una corte marcial. Es un ministerio. A veces nosotros nos vemos a la Biblia y vemos el versículo donde dice, a unos hizo pastores, otros maestros, otros evangelistas. Decimos, esos son los ministerios. Unos dicen que son 5, otros dicen que son 4. Independientemente de eso, esos son todos. Aquí hay otro. Son 6. Es el de la reconciliación. Y si regresamos a Gálatas nos está diciendo, vosotros que sois espirituales. Entonces, ¿a quién se le puede aplicar el ministerio de la reconciliación? Está hecho para solamente un cierto tipo de personas, cierto perfil, no para todos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces como congregación, yo sé que aquí ya no pasa, inclusive hace tiempo platicaba con Héctor no vino hoy.
Pero me decía Héctor, ay, qué bueno que ya no hay los chismes y las broncas que había antes. Estábamos platicando de que de repente se empezaron a vaciar lugares, ¿no? Y dice, ay, ya no ha venido tanta gente. Dice, pero qué bueno porque ya no hay chismes ni problemas. Hasta se siente más bonito, ¿verdad? Viene uno a la iglesia a gusto. Los que venían hace tiempo atrás, a veces venía uno con estrés. Híjole, voy a tener que ver a fulano y esta anda con el chisme. Yo nunca me metí en uno, pero digo, si me metían en uno, ya me imagino los que sí andaban, venían, o el pastor, que decía, y todavía no se arregla el problema, todavía no se arregla el chisme. Si no te incumbe a ti, ¿para qué andas de metiche? El ministerio de la reconciliación, que vamos a poderle decir que es el sexto de la lista que vienen en Gálatas, creo, o en Efesios, en Gálatas, donde vienen los 5 ministerios. Es en Efesios, ¿verdad? Y habla de a unos hizo evangelistas, maestros, profetas, etcétera. Y aquí dice reconciliación, está abierto a ciertas personas. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos un estudio bíblico, no nos vamos a ver el ministerio de la destrucción o de la, ¿cómo diríamos? El ministerio de la condenación. Gracias. No existe ese ministerio. Lamentablemente hay muchos lugares donde sí. Y fíjense, y como se movía mucho ese tipo de actitud, especialmente, yo creo que en México somos muy así. La verdad sí, admitámoslos que somos muy chismosos los mexicanos, ¿verdad? No sé otras culturas, en Estados Unidos son, pero no tanto como acá, porque acá como no tenemos nada que hacer, andamos de chisme. Por eso las novelas es un reflejo de la cultura. Y no conozco otras, pero fíjense, la cultura general durante muchos años era en la iglesia, y yo lo viví desde que chico que lo vivía, era que sí se daba mucho el chisme, sí se daba mucho los pleitos, y con el tiempo me he dado cuenta que se ha cambiado la cosa, a lo que les mencionaba al principio, el ahora estar solapando al pecador, no, el Señor está trabajando en ti, y eso se manifiesta mucho en las congregaciones que son y lo que le llaman, hoy en día le llaman la hipergracia, ¿no? El Joel Osteen, el no pasa nada, el que nunca habla del pecado, el que todo está bien, el que el Señor quiere que tú tengas lo bueno, tú eres un campeón, tú eres esto. Espérame, no, la verdad es que no lo soy. Pero quieren cubrir ahora el pecado pensando, como les decía la vez pasada, metiendo la cabeza como las avestruces debajo de la tierra, ahora no pasa nada. Pero no se dan cuenta que el piso es de concreto. Y cuando la quieres meter te va a doler. Pero así viven, no es un ministerio, pero vamos a decirle el pseudo ministerio del engaño. Donde, por eso la vez pasada le tiraba pedradas a cierta gente. No porque traiga algo en contra de ellos personalmente, la verdad ni me va ni me viene, ni los conozco, ni me va ni me viene, ni me interesa. Pero lo que sí, que es algo que les comentaba yo, que le puse yo un comentario a esta persona en su cuenta de Facebook, le dije, mira, el problema no es que pienses así, es allá entre tú y Dios. Si no quieres agarrar la onda, si no quieres entender, allá tú. Ni te conozco, ni me va, ni me importa, ni tu música me gusta, nada. ¿Sí? O sea que ni me estreso, ni me preocupa. El problema es que siendo una persona pública te estás llevando a miles al matadero contigo. Ese es el problema. Y entonces están en los dos polos opuestos. A veces la iglesia está en el polo de que tenemos que tronar y condenar a todo el mundo, y está en el otro en el que dice no pasa nada. Ay, no es pecado Halloween, no pasa nada. Y si es, pues el Señor los va a perdonar, ¿verdad? Porque así es la mentalidad hoy en día. No pasa nada, si es, el Señor los va a perdonar. Por eso les mencionaba la vez pasada que cuando leo el Nuevo Testamento, que casi todo fue escrito por judíos, todo. Y veo a Pablo, que era un rabí, o sea, de lo más estricto que había. Era fariseo, era discípulo de Gamaliel, era de lo más estricto. Entonces, y él marca como que un balance, porque en ningún momento justifica el pecado, pero también dice, hey, ¿sabes qué? Si vamos a cometer pecados. Y ¿qué les decía? Les decía del meme aquel, que si tienen
tanto dinero para hacer mega iglesias, ¿por qué no hacen mega orfanatos? ¿Verdad? O sea, se les olvida que lo que es el ministerio es, a veces el ministerio es el dinero y luego luego dicen, ¿por qué me critican? Pues es que no estás haciendo tu ministerio. Aquí están los ministerios: ser maestro, ser profeta, ser pastor y estar reconciliando a gente. Reconciliar significa que hizo algo mal, cometió un pecado, la regó y lo vamos a volver a poner en el camino correcto. Restaurar a alguien. No en la condenación, ni el otro que dice nunca pasó nada. Porque a veces así se ha puesto la iglesia, nunca pasó nada. Y hay ciertas cosas que nosotros debemos de extraerle a la Biblia, que nos dice qué no debemos de hacer cuando alguien cae. Una es que no debemos de disminuir la seriedad del pecado. Porque eso hoy en día se ha hecho de esa manera. Se ha visto que el pecado ya no es tan fuerte, o sea, ya no pasa nada. Ejemplo, esos ministros como Joel Osteen, y es que no pasa nada, ¿no? El Señor, yo llegué a ver, una vez compré un libro por recomendación de un amigo, al otro lado no, compra ese libro, que yo no sabía ni quién era Joel Osteen. Cómprale, que no. Y andábamos ahí en Fashion Valley, creo. Y entramos a una librería. No, está buenísimo. ¿Y usted quién es? No, pues mírale. Bueno, pues ahí me gasté mis $10, ¿no? Y me compré el libro. Iba como en el segundo capítulo cuando dije, ay, o sea, ya me dan ganas de quemarlo, esta cosa tan aburrida y tan tonta. Era donde les dije una vez que un comediante dice, cuando estaba lo del secreto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo del secreto? Y dice un comediante, Dave Chappelle, una vez vi una que dijo él sobre el secreto. Dice, no, es que dicen que si tú te lo imaginas y lo visualizas todo bien, se va a hacer realidad. Dice, yo quisiera llevarles el libro del secreto allá a los africanos que se están muriendo de hambre, para cuando vean una piedra digan, imagínate que es una papa. ¿Sí? Y el pedazo de hoja de árbol que está a un lado es un bistec. Imagínatelo y se hace realidad. O sea, eso son tonterías, pues, que habla la gente así, excusando el pecado, diciendo no pasa nada, todo está bien. Compré el libro de Joel Osteen, lo terminé regalando. En la escuela de mi hija estaban haciendo colecta de libros y ahí teníamos uno que otro libro. Ay, dáselos esta. Ya iba con el segundo capítulo, que me aburrió, porque todo el capítulo, el segundo creo, se trataba de cómo él estuvo pidiendo al Señor que le diera un cajón de estacionamiento en una Walmart. No, es que no encontré el estacionamiento y yo estaba pensando, papito, que así le decía, en inglés decía Daddy God, papito Dios. Ay, Señor, yo sé que tú me amas y no quieres que camine. Y que según él le pidió a Dios, y fue y se estacionó en el primer cajón. Ay, qué gran regalo de Dios. Le dieron el primer cajón enfrente de la salida de la Walmart. Qué logro. Y un crítico dice, yo creo que no fue Dios, porque si él se lo dio a Dios, entonces se lo quitó a una señora que apenas puede caminar, que sí ocupaba el cajón de hasta enfrente. Como que no es justo, ¿verdad? Y así vemos la Biblia. No pasa nada, todo está bueno, todo es positivo, el pecado se disminuye. No debemos de ser así. Juan 8:11, también el Señor Jesús, 8, 10 y 11. Ya se me fue el de la compu. Juan 8, 10 y 11. Ahí se me desapareció Charlie. ¿Dónde va? No sé, que no vaya al baño, no tiene permiso de ir al baño mientras está la predicación, diga. Porque lo voy a agarrar descuidado. Juan 8, 10 y 11. ¿Lo tienes ahí? Bueno, o si no lo busco y aquí lo leo. Pues todos tienen Biblia, ¿verdad? Ok, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Sí recuerdan esa historia, verdad? Okay. Y dice, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense, nos marca la pauta, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. No le dijo, ni yo te condeno y todo está bien. Dijo, vete y no peques más. No disminuyó la seriedad del pecado,
pero tampoco lo condenó. A veces lo que hacemos nosotros es que disminuimos la seriedad del pecado. El Señor Jesús dice, ok, yo tampoco te condeno, porque marcándonos el ejemplo, a ninguno de ustedes les corresponde condenarlo. Como decía Eduardo, el ministerio de la condenación no existe, ¿verdad? Ni Jesús mismo lo usó, sino agarró y le dijo, vete y no peques más. O sea, de todos modos no significa que puedes seguir haciendo lo mismo, porque cuando las personas que la descubren en pecado, si ella no lo hubieran acusado, hubiera dicho, no pasó nada, pues le seguimos, ¿verdad? Pero no, el Señor Jesús les dijo, ok, no te pasó nada, no, pero no puedes seguirle, vete y no sigas pecando. Y también la segunda cosa de la seriedad del pecado es, si recuerdan, cuando hablábamos casi siempre en primavera, hablamos de la levadura. ¿Qué representaba la levadura? Representaba pecado, ¿verdad? El problema de la levadura es que, dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Es contagiosa. Por ponerle en un término, la levadura es contagiosa. La levadura, le echas poquita levadura aquí y se contagia todo. Ese es uno de los problemas de las cosas que no debemos de hacer cuando cae un hermano. No permitir que entre la levadura, porque que entre un poquito de levadura y se contagia toda la masa, se contagia toda la congregación. Alguien comete un pecado, ahí va toda la congregación, la reputación de la congregación, la gente, y nada más porque fue un domingo, y eres de esos que andan con ese metido ahí donde va la fulana o el fulano. Un poquito de levadura leuda todas las masas. También debemos de evitar la tentación de andar haciendo cacería de brujas. Dice aquí, en el estudio que estaba buscando, dice algo muy interesante. Dice, el problema con la disciplina, y esto es disciplina, dice, de restaurar al hermano, es que aquellos que son menos propensos a hacerlo, son los mejores para el trabajo. Y aquellos que son más interesados en practicar la idea de la restauración, son los peores para hacerlos. Aquellos que luego hago yo hermano, yo quiero restaurar. No, ¿sabes qué? Tú eres el que no debe de estar aquí. Es lo interesante de la vida, ¿verdad? Aquellos que andan pidiendo, me acuerdo que de chico siempre mis papás hicieron una vez, ya ves que uno va en el carro de chico con sus papás y los papás platican de 1000 cosas y uno está haciéndose el que no oye, pero todo lo oye, ¿verdad? Que dice que aquellas personas que llegaron a la conclusión, aquellas personas que menos quieren hacer el trabajo en la iglesia son los que más deberían de hacerlo. Aquellos que están pidiendo siempre, yo quiero predicar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, son los que no debes de poner a predicar, no debes de poner a hacer esto, no debes de poner a hacer lo otro. Son los peores para el trabajo, los que andan buscando la atención y los que andan buscando el reconocimiento. Y en la restauración, en el sentido práctico, son las personas que menos deben de estar trabajando en la restauración, son aquellos que más quieren estar trabajando en la restauración. Porque suele suceder que hay personas que dicen, hermano, yo siento la carga de esa. Qué bueno, ahorita se la paso a otro porque tú me da miedo ponerte, ¿verdad? Y esas personas le llaman cazacabezas. Esas que dicen yo quiero, son las personas que están más interesadas en encontrar el chismecito, el sabor al cuento, a ver qué pasó. Porque fíjense, hay mucha gente así. Cuando sucede un accidente en la calle, en la carretera, sí o no, se paran todo el mundo a ver, ¿verdad? Se paran. El otro día vi un video que suben al Face de que había un accidente en el freeway de un lado y del otro lado había una barrera, hay como 5 carriles de cada lado y todavía un área de tierra ahí para futura expansión. O sea, un freeway como de acá hasta acá, y de 4 o 5 carriles, tierra y todo. Y el accidente había sucedido allá. Se para uno de los chismos, porque todo el mundo se empieza a frenar a ver el chisme. En una de esas se para uno en el carril de alta velocidad y llegan atrás y ácatela, se llevan a varios, camiones, pickups y todo, por andar de chismoso. O sea, causa un accidente chismoso.
¿verdad? Y ven que nos gusta y causan un tráfico, un problema. ¿Para qué te paras acá si el accidente fue allá? ¿Verdad? Y ahí va, y lo vemos yo lo veo en la internacional. Cada vez que hay un accidente ahí van todos. Y luego se frena. No, es que es por seguridad, sí, es por precaución. Pero pues por precaución es hacer lo que el policía te dice, ¿no? Pero está el policía diciéndote, sí, tú estás, espérame, estoy viendo. ¿Verdad? Así pasa, y ese es el problema que nosotros a veces como seres humanos tenemos, de que aquellas personas que dicen, yo quiero el ministerio de la reconciliación, es al que no se la debemos de dar. Inclusive el ministerio de la reconciliación se da solo. Es una característica humana de que hay ciertas personas que buscan solamente a ciertas personas. Cuando una persona cae en pecado, cae en un error, naturalmente buscan a la persona que los va a ayudar. Es una característica del liderazgo humano. O sea, hay diferentes niveles de liderazgo en el ser humano, por ponerle así de esa manera. Hay gentes que tienen nivel de liderazgo 1, que son la gente que no significa que valgan menos, sino simplemente como su capacidad de liderazgo es tan baja que nadie los busca. Hay gente que tienen un 5, que los medios buscan, y hay gente que tiene un 10, que todo el mundo quiere buscarlo. Pero el problema es cuando el 1 quiere hacer el trabajo del 10. No, yo puedo. No, fíjate, no puede. Si fueras tú, solito se hubiera dado. Y el Señor te hubiera puesto sin que yo tuviera que andarte correteando, y que tú tuvieras que estar ofreciendo tus servicios. Vamos a ponerle de esa manera. Pero es que el ser humano así funciona. Quiere la atención, y ese es un error de lo que no debemos de hacer nosotros. No debemos de andar de metiches en el pecado de otro. Inclusive hay una que otra iglesia que tienen el caza recompensas ahí, por decirle, que anda buscando meterse en eso, pero no le pertenece, no es trabajo de ningún miembro de la iglesia andar haciendo eso. Y lamentablemente así sucede en el cuerpo del Señor, que hay muchos. ¿Por qué? Porque quieren que todos cumplan ese estándar menos nosotros, y quieren corregir a todo mundo menos a nosotros. Ahora, eso no significa que tenemos que ignorar ese pecado, pero recuerden las palabras de Salomón. Dice: el que guarda el secreto de su hermano hace un amigo, es prudente. No debe de andarlo divulgando, sino solamente con las personas a las que les corresponde. Pero también otro error que sucede en la congregación es que corremos a la persona que comete el pecado. Y eso era muy común en las iglesias. Hoy en día les digo que ya no sucede tan a menudo, porque ya están con el no pasa nada. Pero se daba mucho en las iglesias de que es una corredera de gente nada más porque hizo algo mal. Hizo algo mal, ya lo corrieron todo el mundo. Entonces, ¿cómo esperas restaurar una persona que tú estás corriendo de en medio de tu pueblo? ¿Cómo lo vas a restaurar? Si dices: no quiero saber nada de él o de ella, córranla. La Biblia no habla de correr a alguien. Y ahorita van a ver que exactamente lo que dice respecto al correr a alguien. No lo habla como nosotros a veces pensamos que debe ser, o como algunos pastores equivocadamente hacen. Alguien comete y lo corren, van para afuera, ¡pum! Ya. No debes de estar aquí. Nuestro trabajo es salvar almas, no estarlas matando. Y entonces no debemos de nosotros hacer eso. El otro error que cometemos también es el nosotros. Dicen: bueno, no lo voy a correr, pero ¿qué hacemos? Lo ignoramos, lo aislamos en la congregación. Llega y ya nadie le habla, ya nadie lo saluda. Saludan por obligación, ya nadie le habla. No sé si el equivalente: no, es que no lo corrí. No, pues también ya lo hiciste, socialmente ya lo hiciste, en vez de restaurarlo. Primera de Corintios 5:13, Pablo nos marca ahí la pauta. Dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre nosotros. Dice, a los de dentro de la iglesia lo toman de mala manera ese versículo, diciendo que el Señor quiere que lo corra. No, dice a ese perverso, a ese malo en otras traducciones. La palabra perversa a veces se malinterpreta. Significa esa persona que es así de plano mala. En inglés dice wicked.
en inglés dice, o sea, no, wicked no se traduce exactamente como perverso, sino una persona mala. Y sí hemos conocido gente mala, ¿verdad? Gente que nada más está buscando deshacer todo lo que hace, que puede ser que venga a la iglesia y nada más está buscando arruinar las cosas. A eso es al que corres, no al que cae. Corres al malo. Si alguien está inventando chisme, inclusive te marca la pausa, dice primero uno a uno, dice la Biblia, primero habla con él uno a uno, luego si no entiende 2 a 1, luego con los líderes, y ya si de plano no, ahora sí lo corres, porque quiere decir que ya no, que sí es una persona mala. Pero no dice la persona que cae, luego lo agarra y pateala y córrela. Eso no es restauración. Porque si así fueran las cosas, ninguno de nosotros debería estar aquí. Porque ninguno de nosotros es libre de pecado. Nada más que como socialmente creemos que hay niveles de pecado, para Dios no hay. Si aquí está la presencia del Señor, ninguno podemos estar aquí. Porque para Él no hay niveles. Para Él todo es pecado, o sea, todo es igual de mal, igual de bien, igual de mal. Inclusive hasta comer, de acuerdo a la ley de Moisés, comer lo que no debes es pecado. ¿Quién comió cochinita pibil esta semana? O camarones. Yo me comí unos ahí de una sopa Maruchan. No es cierto, no como, no. ¿Cómo creen? O sea, no estoy viendo a ver qué dicen. Estoy calándolos a ver qué dicen. Pero imagínense, de acuerdo a la ley de Moisés, nada más te comes así un clam chowder de esos que venden en Disneylandia, que es de ese pan que con sopa de almeja. ¿Sí lo han probado ese? Que el pan es el plato, es el tazón, y adentro viene ya nada más con comer eso, de acuerdo a la ley de Moisés, ya cometiste pecado. Ya no te pares aquí en la iglesia, por favor, ¿eh? Y si comieron camarones, tampoco. Y si comieron las gostas, tampoco. Y si comieron cochinita, tampoco. Y si comieron, para que vean, hasta en el comer, hasta en el comer se puede juzgar por pecado. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Para darnos a entender que no hay, que hasta la cosa más mínima también te aparta de Él. Porque, y es todo un estudio que podemos dar después, pero por ejemplo, antes de Noé, todos eran vegetarianos, no podían comer carne, estaba prohibido comer carne, por si no sabían, muchos no sabían eso. No comían carne, era considerado algo malo. Hasta comerte un bistecito así, una hamburguesa, era malo. No había hamburguesas, ¿verdad? Pero si hubiera habido hamburguesas, carne molida, de res, lo que ustedes quieran, cualquier producto animal era pecado. Todos eran vegetarianos. Porque inclusive dice la Biblia que después de que bajan las aguas y sale Noé del arca, le dice, ahora ya podrás comer carne, le dice en la Biblia. De ahora en adelante ya podrás comer carne. Dando a entender que antes no podían. Entonces, fíjense, hasta en lo más mínimo. Pero no lo vemos porque no es un nivel de pecado que nosotros vemos malo, por decirle así. Ay, no, bueno, hoy en día sí, los que son medio estrictos, que ya se creen rabínicos y se creen todo, ya hasta eso lo ven. Ay, comiste eso, ay, te vas a ir al infierno. No crees no estás siguiendo la ley de Moisés. Ya uno se ponen a ese extremo, o sea, pero, o sea, yo comí eso y tú que estás pensando en tu cabeza de 1000 maneras de hacer cosas malas y en tu trabajo dicen que eres bien tranza y de repente te preocupas porque me invitaron un taquito de camarón, ¿verdad? Y así somos, ese es el problema, que nosotros no debemos de andar correteando a ver qué hace mal a alguien, porque dice, no sea que tú también caigas. Y el problema es que nosotros pensamos de nuevo que todos están mal menos yo. Pero bueno, después de saber qué no debemos de hacer, pues lo importante no es tanto eso, sino saber qué sí debemos de hacer, ¿verdad? Porque se va a dar esa situación, siempre se van a estar dando. Se dieron en el pasado y estoy seguro que se van a dar en el futuro. Una de las cosas que identifican dentro de los ministerios es que se debe de, la transgresión debe de ser encarada. Debe de ser encarada la transgresión, el error debe de ser encarado.
en vez de estar pensando que no pasa nada. Eso es lo opuesto a lo que les decía hace rato. Aquellos predicadores dicen no pasa nada. No, el problema debe de ser encarado. Tienes que verlo y aceptarlo. Y de ahí buscar la manera de nosotros cambiar. Pero no pensar que no pasa nada. Que esa es la moda de hoy entre las iglesias, el no pasa nada. Por eso decía el Señor Jesús, les estaba dando una profecía a los de hoy en día. Que dice que vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, que no prediqué y saqué demonios y todo eso. Y le dice, apártate de mí ¿qué? Hacedores de maldad. El no encararlo es lo opuesto, pues. O sea, el no encararlo estás haciendo lo que Jesús dice que no hagas, o sea. O estás cayendo en el error que Él te dice en los últimos tiempos o al final de los tiempos que va a llegar. Te va a decir no, hacedor de maldad. O el no encararlo es hacer la maldad. Especialmente por alguien que es tu hermano. Porque aquí en la iglesia todos andamos queriendo o debemos de estar nosotros cuidándonos. Como dice ahí, no vaya a ser que tú también, cuídalo. En vez de nosotros andar queriendo tumbarlo. No existe tal ministerio, recuerden. Y nosotros también debemos de entender que la restauración es un trabajo delicado. Es un trabajo delicado. Porque si yo lo he visto en los no sé cuántos años que hemos estado aquí en la congregación, híjole, nada más pasa algo y se entera uno y se entera la chismosa y el chismoso y el otro y va y le dice y se arma todo y son meses de estar tratando de corregir algo que última hora ni era verdad, quién sabe si era verdad. Y empieza a perderse la gente por lo mismo. Estaba pensando me estaba acordando de un doctor, Wayne Dowry, no me acuerdo cómo se llamaba, un cuate que salía ahí que era como que semicristiano, místico, nueva era, bla, bla, bla. Se murió hace tiempo. Una vez vi una conferencia de él y yo dije, está como que, en la tele dije, hablando así como que medio filosofía cristiana, dije, pues ¿de qué estará hablando? ¿Es una predicación o qué será? Y en eso dice, voy a invitarle a mi hija que cante una canción que no sé qué, que nos ha tocado durante toda la vida y se creó y te da toda una explicación porque tiene que ser larga el show, pues para que dure el show. Entonces ya, mira qué suave, o sea, ¿a poco están pasando esto ahorita aquí a esta hora en la tele, no? Y de repente sale la hija tocando el piano y cantando la de Sublime Gracia. Órale, pues a las 8 de la noche, como si fuera un sermón y todo, y luego de repente empieza a salir con la nueva era, de que piensa bien en ti, eres un campeón y que el universo te creó caray, el universo ya me empezó a crear el universo, a ver, y empezó a meter locura y media, o sea, que cualquier creyente se iba a tragar. Entonces cuando se muere él me quedo pensando, bueno, pensé dos cosas. Qué bueno que se murió. Ay, qué feo, ¿verdad? Si yo es. En el sentido de que qué bueno que dejó de predicar sus mentiras. Pero pensé al mismo tiempo, qué triste que se murió. Porque no tuvo chance de corregir su error. Va a llegar ante Dios y le va a decir, no, yo prediqué todo lo que... Le va a decir, no te conozco. Tú no predicabas mi palabra, tú predicabas tu versión. Y me quedaba pensando, una persona, me quedo pensando, qué bueno y qué malo. En el sentido de que se acabó la propagación de una mentira. Pero qué lástima que se perdió una persona. ¿Verdad? Fíjense, imagínense, en China hay 1,500 abortos al día. No, por hora, perdón, en China, 1,500 abortos por hora. Imagínense cuántos abortos, porque ahí no pueden, o sea, quedan embarazadas y abortan porque si tienen un segundo hijo, los encarcelan y entonces los abortos están a lo loco allá. Hay mucha gente está muriendo y dentro de esos abortos no falta una que otra mamá que se va también, ¿verdad? Como la de Padre Amaro, ¿sí vieron la de Padre Amaro? No se van por todos, ¿la vieron? ¿Qué pasa en la historia esa? Que se muere la muchacha, ¿no? Y los que no la vieron ya se las arruiné la película.
Pero por andar queriendo cubrir el pecado se muere la muchacha, ¿verdad? Porque era toda la novela de eso, y de repente se muere la muchacha. Y eso sucede. Entonces, ¿qué dices? Se murió. Se perdió la persona sin conocimiento de la verdad. Nosotros corremos a alguien de la iglesia y se puede ser que se pierda sin conocimiento de la verdad. O hacemos que esa persona se vaya. ¿Por qué? Porque nuestros motivos no fueron genuinos. Nuestro motivo no era la restauración, sino era el culpar el pecado, deshacernos del pecado. Y eso es lo triste que sucede a veces en las congregaciones, que no es genuino y debe de ser genuino. Si vemos, todo está marcando, desde que empecé, está marcando unos lineamientos que dice que debe de ser algo, nuestro trabajo como creyentes es la restauración. Todos en todo momento debemos de estar actuando de manera restaurativa, por decirle así. No condenatoriamente, sino restaurativa. Buscando el restaurar al hermano. Alguien comete un error, lo vi, le digo. Y entre nosotros se acabó el problema. No tengo por qué andarlo divulgando a los demás. Porque al rato me puede tocar a mí. Y aquel va a decir, así como me restauró, yo también lo restauro a él. Porque cuando se trata de otros y nuestros motivos no son puros, andamos buscando qué deshacer. Pero cuando te toque a ti, entonces no te quejes de que sus motivos no son puros contigo. Porque en ningún momento nuestro trabajo es estar tumbando a la gente. Y también entender cómo hacemos el acercamiento, cuándo, el momento, dónde. Decía un pastor decía, si te la vas a acercar a la persona, dice, vas a hacerlo con palabras de regaño o corrección o de castigo. ¿De qué manera vas a hacer el acercamiento? Porque el acercamiento tiene mucho que ver. Y no debemos de ser nosotros difíciles en la corrección, debemos de ser considerados en la corrección. Así como el Señor Jesús dice, ¿qué te dijeron? ¿Te condenaron? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde están aquellos que decían de ti? No están. ¿Y te condenaron? No, yo tampoco. Vete, pero no peques más. Porque yo veo esa frase y me doy cuenta de que ella reconoce su error. Esta mujer reconoce que pecó. Entonces Jesús dijo, ya lo reconoció, ya se arrepintió. ¿Qué más queda? ¿Que le esté dando en la cabeza yo también? ¿Verdad que no? Y lo reconoció, y el trabajo del creyente es restaurar. Pero la única manera en que va a funcionar eso es por medio del arrepentimiento. Por eso cuando llegamos a la congregación decimos que dice, te arrepientes de tus pecados. Cuando se bautizan, te arrepientes, ¿verdad? El arrepentimiento. Y hay gente que a veces está todo el tiempo arrepintiéndose. Pues qué bueno, malo fuera que no, ¿verdad? No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. No, pues estás pesado, ¿cómo le haces? ¿Sí? Porque el único otro que conocí yo así era Jesús, pero bueno. Y a veces hasta mismo Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Imagínate si Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y tú no tienes nada de qué, pues estás pesado, ¿verdad? Mi respeto, me quito el sombrero, aunque no uso sombrero, pero ¿verdad? Entonces es constante el arrepentimiento, no es algo. Una vez les comenté una vez que yo estaba platicando en el Face con un pastor, pues no sé si llamarle pastor, pero es de esos también que andan en el movimiento ese de que todo está, que hacen sus conferencias, líderes jóvenes, líderes de la iglesia. ¿Y qué estás haciendo? Pues para eso vas a la iglesia, andar haciendo líderes. ¿Para qué haces líderes? Si todos son líderes, entonces ya para qué te sirvió, ya todos son líderes. O sea, hacen conferencias y congresos y burrada y media, ¿verdad? Y dice, no, uno se arrepiente solo una vez cuando recibe al Señor y ya no se tiene que arrepentir. Así dice, así decía esta persona. Y digo, ¿de dónde dice eso? Porque Pablo decía que te arrepientas de tus pecados y te arrepientas, y constantemente estabas arrepintiendo. Los que vieron a Jesús mismos se estaban arrepintiendo cada rato, vivían con él, eran sus discípulos.
¿verdad? O sea, entonces no me tengo que arrepentir, ¿o qué? Ya lo hice una vez, ya todo va bien. Yo erróneamente, y ya lo corregí, pero erróneamente agarré y le puse ahí like otra vez con este cuate. No me digan que, no vayan a creer que la traigo contra él, simplemente es algo que sucedió en esta semana, ¿ok? Pero le puse like a la página de Jesús Adrián Romero. Dije, vamos a ver qué pasa, a ver qué está por ahí. Ya le quité porque dije, ni bien me cae, pero bueno. Y luego agarra y pone, después de que hace todo su alboroto de Halloween, lo quita, todo lo borra. Sí, pues porque no le gustan las pedradas, entonces como eran puras pedradas, lo borró todo, ¿no? Y luego agarra y dice, aunque la tierra se caiga y las nubes y que el universo se destruya y el mar suba y que las montañas, y empieza, ¿qué dice? Mi amor para Jesús va a ser eterno. Se avienta todo un rollotote, ¿no? Y yo le puse ahí, híjole, curiosamente Pedro dijo lo mismo y lo negó 3 veces. ¿Ah? Luego, después de Señor, yo estoy contigo, dice, no, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Verdad? O sea, mejor no andemos de bocones diciendo, yo me arrepentí cuando me convertí, no me tengo que arrepentir. Yo, el Señor, lo amo con todo mi corazón y nunca vas. Mira, mejor no digas nada. Nuestro trabajo es constante de arrepentimiento, no una vez y ya no pasa nada, es constante. Porque si o no nos ha pasado que hacemos algo mal y luego nos entra la conciencia, ¿verdad? Pensar, es que me remuerde la conciencia. No, es el Espíritu del Señor que te está diciendo que hiciste algo mal. Eso es bueno, en vez de que sea malo, como muchos lo ven como algo malo. No es algo malo, eso es algo bueno. Si no te dijera nada, es donde preocúpate. Es donde deberías de preocuparte cuando no te diga, cuando andas diciendo yo estoy bien todo y nunca mi amor por el Señor nunca va a caer, nunca va a tener. ¿Sabes qué? Mejor no andes diciendo eso porque uno lo dijo a Jesús en su cara. Muy fiel, muy amoroso y se lo dijo Jesús, dice, mira. Y le puse, y esa lección nunca la enseñan en la iglesia. O sea, el Señor Jesús le estaba diciendo, no andes de bocón, mejor haz, no me digas. Porque Pedro luego dice, Señor, no, si yo estoy contigo hasta el final, tú y yo somos cuates, somos buenas. O sea, acá ya me imagino cómo ha de haber dicho, se sentía muy folclórico por dentro y todo el asunto. Y el Señor Jesús, o sea, yo me imagino si hubiera estado ahí después, si yo leyera la Biblia y me pudiera ir al pasado, yo estuviera viendo de lejos, si me hiciera discípulo del Señor, me dice, Señor, ¿qué haces? No, yo no digo nada, Señor, porque ya ve como siempre que hable a alguien la boca se lo tumbas, mejor ya. Yo nada más aquí calladito, mansito, flojito y cooperando, Señor. ¿A dónde doy? ¿Para la derecha? Vamos para la derecha. ¿Verdad? Porque se agarra el bocón diciendo, no, a mí nunca me va a tumbar y que yo, aunque se caiga el mundo, dice, esos son a los que primeritos cuando viene la persecución, como viven una vida cómoda cristiana, vienen los problemas y la persecución y luego van para abajo. ¡Bum! Se van para abajo. Eso es lo malo, por eso es que lo que debemos de hacer nosotros es estar constante arrepentimiento. Nunca creer que ya está todo bien. De esa manera, si nosotros aceptamos que en todo momento nos estamos arrepintiendo, lo mismo sucede con nuestro hermano cuando está cometiendo un pecado, cuando está cayendo en error. El trabajo es levantarnos. Sí les comentaba que estoy dando clases, ¿verdad? Sí, se acuerdan. En el bloque pasado hubo una parte donde les di a los muchachos algo que se llamaban las 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y entonces, no sé si han leído el libro. No pues léanlo porque les conviene. Y lo que dice en el libro básicamente es, ¿cuáles son los 7 hábitos? Les pregunté, luego me decía, no, crear una situación de ganar, entender y ser entendido, y todos los 7 hábitos se trataban de relaciones interpersonales, como tú no eres más ni menos que el otro, sino si tú vas a sacar algo de provecho de alguien, si vas a querer aventajarse de esa, que también le ventajee a él. Nada de que tú dame y a ver cómo le haces. Dice, la manera en que opera la gente efectiva, los líderes, es de que si yo le demando algo a él,
es porque le doy derecho a que me demande a mí también de lo mismo. Si yo quiero que esa persona haga algo, yo necesito crear una condición que se llama entender y ser entendido. No nada más, a ver, ¿qué te pasó? De manera regañona, ¿no? Sino decir, ¿sabes qué? Me identifico, estamos en la misma, igual yo también cometo el error, yo también soy humano, yo también soy esto, yo también soy pecador, etc. Entre otras cosas. Y eso les dije, eso es lo que debemos de nosotros entender. Porque les estoy dando clases de cómo ser jefes de negocios. Les digo, el problema con los jefes es que nada más están regañando, exigiendo, demandando, obligando. Y le digo, y nosotros debemos ser diferentes. Debemos de crear una situación donde esa persona sale ganando. Yo salgo ganando porque esa persona sale ganando. Yo exijo porque le exijo a él, porque me exijo a mí. Si la persona tiene un problema, yo lo voy a entender el problema para yo también saber que a mí me afecta, etc. Esa es la manera de relacionarse con una persona, entre seres humanos. No la actitud de que el chicotito del patrón, de ahí viene el patrón, el jefe, el que anda en los ranchos, ¿se acuerdan que le dicen el patrón? Ahí viene el patrón, vamos a trabajar, ¡tas! Esa no es la actitud correcta, y menos en la iglesia. Sino la actitud es de reconocernos unos a otros en que estamos al mismo nivel con las mismas deficiencias. El único que está por encima de nosotros es Jesús. Y para terminar, les voy a leer un email respecto a ese que le llegó a un predicador, dice, hablando de esta situación de que la gente cae en un pozo. Que eso pasa cuando pecamos, caemos en un pozo, no en un abismo, en un pozo, en el cual nos tenemos que salir. Pero dice así, dice, un hombre cayó en un pozo y no podía sacarse a sí mismo. La persona subjetiva vino y dijo, lo siento por ti que estás ahí abajo. La persona objetiva dice, se acerca y dice, es lógico que alguien como tú se hubiera caído en el hoyo. El fariseo dice, solo la gente mala se cae en los hoyos. El matemático dice, ¿qué tan profundo estará ese hoyo? El reportero dice, ¿por qué se cayó en ese hoyo? El de Hacienda llega y dice, ¿estará pagando impuestos en ese hoyo? El de autoflagelación, el que se culpa a sí mismo, dice, no has visto nada hasta que vieras mi hoyo. El predicador que predica pura condenación dice, te mereces ese hoyo. El científico cristiano dice, ese hoyo solo está en tu cabeza. El psicólogo dice, tu mamá y tu papá son culpables por ese hoyo. El terapeuta de autoestima dice, cree en ti mismo y podrás salirte de ese hoyo. El optimista dice, las cosas podrían ser peor. El pesimista dice, las cosas no van a ser peor, no pueden ser peor. Y Jesús llega y ve al hombre, lo agarra de la mano y la saca del hoyo. ¿Verdad? Nosotros caemos en una de las otras. Pero la verdad es, al final dice, Jesús viendo al hombre en el hoyo, lo toma de la mano y lo saca del hoyo. Pero el creyente en la iglesia está todo el día pensando, las diferentes personalidades, ¿no? ¿Qué habrá hecho? No, ese se lo merece. Por algo está ahí, sí. No puede ser, mi problema estuvo peor. Y luego, no, qué bueno que a mí no me pasó. Y Jesús se agarra y dice, ven para acá, te voy a sacar del hoyo. Es lo que debemos de hacer, tomar esa actitud, no tomar la actitud del de Hacienda o el matemático o el psicólogo o el optimista, el pesimista. Pero lamentablemente así somos y debemos de nosotros trabajar para sacarnos el uno al otro del hoyo. Me decía Héctor, bueno, no está, pero pues cuando venga le preguntan, decía Héctor, lo bueno es que ha estado bien tranquilo todo en la congregación, ya no ha habido problemas, pidámosle al Señor que no siga habiendo. Pero la realidad es de que se puede dar algún error, algún pecado, algún problema. Pero con sabiduría nosotros debemos de saber tratar de que todos podemos caer algún día, todos vamos a caer algún día.
Todos la regamos, todos somos pecadores, encaramos el problema, pero nos restauramos como hermanos. No nos condenamos como enemigos. Es lo que sucede muchas veces. O sea, yo regresando al tema, que fue lo que despertó esta serie de predicaciones por el comentario sobre Halloween. Le dicen a este hombre, estás mal, no lo quiere aceptar. Su hijo llega y lo defiende. Están mal. No, pues no quiero, yo no lo veo, pero si estuviera ahí en persona le digo, oye, ¿sabes que estás mal? ¿Cómo te subes a predicar diciendo que eso está bien? Al rato que van a hacer fiesta de Halloween en la iglesia. O sea, sí las hacen, ¿no? Sí las hacen. Pero lo que quieres hacer es decirle, no lo estés haciendo, corrígete. Llega el punto en que no va a querer aceptar, bueno, entonces ahora sí le dices, ¿sabes qué? Pues vete de aquí. Ajá, pues sí, se quiere meter. No, es que lo sacas del hoyo y se vuelve a meter, ese es el problema. No es que se quede en el hoyo, es que lo sacas y se avienta solo. O le llega a Jesús y lo quiere sacar y dice, no me saques, aquí estoy bien. Pero me quedaba pensando en mí mismo, seré muy severo cuando le estoy diciendo las cosas y no estoy siendo reconciliatorio. Y probablemente sí, y al mismo tiempo no. Como les digo, qué bueno y qué gacho. Porque a veces es necesario decirlo. Lo malo es cuando no queremos entender. Algo tan sencillo. Lo que pasa es que le gusta estarse disfrazando de brujo. Y luego si vieran unos disfraces, o sea, nada más por el hecho de que los disfraces están tan feos, mejor no lo hagan. Porque ayer se la pasaron subiendo fotos al Facebook de todo. ¿Sabes qué? Mejor no te disfraces. De por sí, sin el disfraz todo el año estás, ¿verdad? Hay gente que ni ocupa el disfraz y luego de repente, ¿verdad? Por lo menos por dignidad no lo haga, ¿verdad? Pero bueno, ese era el tema, esa era la plática de hoy, hermanos, que nosotros debemos de actuar de manera familiar con nosotros mismos, con nuestros hermanos, no de manera condenatoria, sino de manera restauradora. Levantarnos cuando caemos, no andar queriendo, ¿qué hizo? ¿Te acuerdas cuando eras esto? No, espérate, pues cuando eso que era yo ya, ¿qué te importa? No estabas ni ahí, ¿verdad? ¿A ti qué te importa? Pues, ¿no te hice algo? No. Entonces, ¿para qué me lo avientas en la cara otra vez? Eso ya pasó, yo no estuve ahí, no estuviste ahí, ni tenías nada que ver en el asunto. ¿Por qué no me recalcas lo? Dicen que la gente le puedes hacer 1000 favores a una persona y no se va a acordar de uno, pero sí se va a acordar de ti el día que no se lo hagas. ¿Verdad? Que así somos. Y no debemos de ser así, debemos de ser lo opuesto. Pero lamentablemente ese mal hábito se infiltra en la iglesia pensando que todos deben de ser perfectos menos yo. Y debemos de nosotros cambiar nuestra forma de pensar. Por eso dice la Biblia que nosotros transformándonos, así como Jesús le dijo, vete y no peques más, ni yo te condeno. Pero no disminuyó la seriedad de su pecado. Si no, no le hubiera dicho, no lo sigas haciendo. Amén. Entonces no sé si habrá alguna otra noticia, algún otro anuncio. No, todos estamos bien, Luis. Hasta se siente como si fuera más tarde, ¿verdad? Como que se siente una hora más tarde. Bueno, vamos a ponernos de pie para ser despedidos, hermano. Allá dice que son las 2 en el reloj. Todavía andamos con el horario viejito, ¿verdad? Entonces, hermanos, para volver a recalcar el anuncio que dio Rosalinda, vamos a pasárnosla bien ese viernes, así como nos la pasamos en Sucot, pero esta vez la congregación va a preparar los alimentos, el menú, todo, pero hay que ser generosos, recuerden, por eso lo anunciamos con tiempo para que se pueda ir aportando en pagos, porque a veces para unos puede ser difícil. Luego si tienen familia de 15 y dan como para 2, no, hermanos, pues hay que ser un poquito más lógicos en eso, ¿no? Vamos apoyándonos también en eso. Se la pasaron bien en Sucot, nos la vamos a pasar bien en Hanukkah. Y luego es en viernes en la noche, podemos desvelarnos. Aquella vez nadie se quería ir, casi nos tuvimos que correr entre nosotros, ¿no se acuerdan? A los que vinieron se han de acordar, nadie se quería ir. A las 12 nos fuimos, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué hora nos fuimos?
Ya nada más faltara que trajeran el proyector y pusieran una película afuera y todavía nos hubiéramos quedado hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces es bien agradable pasar esos momentos entre nosotros, y más porque es un día así como X. Nada de que no es en Navidad o en Año Nuevo donde dicen que es que vino mi mamá o mi tía, no. Y si vienen, pues se los traen. Al cabo que va a haber bastante comida. Bueno, vamos a hacer una oración para ser despedidos, hermanos. Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar aquí hoy en esta tarde, Señor, por venir a conocer de tu palabra, Señor, y conocer de cómo debemos de nosotros restaurarnos, así como tú restaurabas a aquellos que estaban perdidos, Señor, cómo nosotros debemos de ser una luz en el camino de aquellos que caminan en la oscuridad, de aquellos que caen, Señor, cómo levantarnos los unos a los otros, Señor. Te pedimos que esa semilla que se siembra hoy, Señor, cree raíz, Señor, que crezca, dé fruto, Señor, en nuestras vidas, y nunca se nos olvida, Señor, que todos cometemos errores, todos fallamos, Señor, todos estamos viviendo bajo tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes en la semana, Señor, que tu Espíritu nos acompañe, esté con nosotros, que nos guíe, Señor, nos traiga consuelo, descanso, Señor, sabiduría, todo lo que tú prometes en tu palabra, Señor, que nos darás, Señor, que nos ayudes en nuestros trabajos, escuelas, descansos, casas, etcétera, Señor. Y te damos gracias por la vida que nos das, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.